Continuando con nuestro marcado interés de dar a conocer a todos nuestros asiduos seguidores toda una diversidad de aspectos que están marcadamente vinculados a extraños secretismos y fuertes conspiraciones. Realmente, vemos la gran importancia de su contenido, ya que no se trata, como luego veremos, solo de un oscuro pasado, ya mal vivido creado por psicópatas, sino también de una muy probable proyección presente y futura de terribles y catastróficos acontecimientos. Y que, como siempre, una enorme mayoría de personas, debido a que están muy abstraídas dentro de sus problemas habituales, lamentablemente, los lleva a desconocer. Por eso es que quisiéramos en esta oportunidad, de manera lo más asequible posible, intentar ofrecer ciertos hechos relacionados sobre una serie de intrigas, confabulaciones y horrorosos complots, los cuales lo único que han provocado ha sido originar más dolor, sufrimiento e infortunio por todo el planeta. Y estos escalofriantes hechos de indiscriminada perversidad demencial son los que al final, por diversas causas, fueron los que cambiaron el rumbo de la historia moderna. Y esto hasta nuestros días, tenemos que soportar con resignación esas nefastas y desventuradas consecuencias. Pero ¿por qué nos toca padecer tantas adversidades y desdichas? Ya sean estas a nivel económico, así como dentro del campo laboral y profesional, o con una infinidad de enfermedades y malestares de origen desconocido, los cuales muchas veces van acompañados de una dañina y transgénica manutención alimentaria. Y si también aparte de esto, le sumamos las crisis emocionales o familiares, los fallecimientos por tantos desastres naturales y climáticos, que se acentúan por todo el planeta, ¿será que estamos injustamente abandonados por la divinidad? ¿O al contrario, somos nosotros los que nos hemos alejado de ella, todo por nuestra deficiente conducta, malos hábitos y perniciosos pensamientos, y en los cuales existe una innumerable cantidad de egos miasmas que se han apoderado de cada uno con total autoridad? Y además, utilizando sus mil facetas o caretas, según el momento vivido. O tal vez, pensamos que con esos imparables vicios, densos pensamientos y desenfrenos, tendremos mejores posibilidades de vida, lo mismo que un futuro gratamente positivo. O definitivamente, solo son paliativos de escape, para no enfrentarnos a una realidad más interna, honrada y franca, que nos dicta en secreto la voz del corazón. Y como no existe una reflexión y mutación profunda del ADN, es por eso que seguimos en caída libre, hasta nuestra total perdición, de nuestra vida física, psíquica y álmica. Y si a estos infortunios llenos de fracasos,
depresiones y hundimientos. Le agregamos ese creciente ateísmo, incredulidad y nihilismo. O como en millones de casos, un exagerado fanatismo religioso. Pero sin que nada de lo que oremos y recemos sea convincente y real. Ya que solo nos interesa pedir para ser ayudados. Pero de nuestra parte, no hacemos lo suficiente. De manera auténtica, generosa, altruista y sincera. Para así intentar aminorar las debilidades viciosas, inmorales, egoístas, envidiosas y egoicas dominadoras. ¿Será que de esta forma se acortarán las graves y enormes dificultades que vivimos? Pero sin aportar nada, para que disminuyan los problemas psíquicos, mentales, emocionales, físicos y planetarios? ¿O simplemente esperamos que por arte de magia se resuelvan los inconvenientes? Sin embargo, gran parte de la humanidad en absoluto lo merece, ya que sigue igual de malévola, inconsciente y anestesiada. Es indudable que con esta dejadez hacia nuestros valores morales y éticos, nada positivo se puede esperar. Solo enterarse que no hay solución para esta decadente civilización. Y todo lo que llegue, tanto de las oscuridades invasoras, como también del espacio exterior, debemos asumirlo con resignación y acatamiento, aunque duela reconocer nuestra gran fragilidad. Ya que es como hemos indicado en otros documentales. Nos acercamos al centro galáctico. Y muchas cosas imprevistas e ignoradas tendremos que experimentar, en ese enigmático e inexplicable tránsito terrestre espacial. Asimismo, es muy importante saber que uno de los problemas principales radica en el desconocimiento de que existen los archivos de nuestras vidas en los registros acásicos. Y como millones viven sumergidos en las modas. Lo mismo que en ese mundo ficticio de apariencias, todos creen que nada queda registrado. En esas memorias de la naturaleza, de la cuarta y quinta dimensión. Sin embargo, la verdad es muy diferente, ya que todo se registra, aunque como siempre lo ignoremos. El problema es que las multitudes desconocen la existencia de esos sutiles registros multidimensionales. Por eso se permiten tener una infinidad de libertinajes, maldades, venganzas, mentiras abiertas y secretas. Y esto se debe a la herencia recibida por la depravada y corrupta antiluz. Y como además somos muy imantables, lo mismo que fáciles de engañar y persuadir, al final cientos de millones imitan lo que es más cómodo con tal de perjudicarse, física, psicológica e internamente. ¿Será que de esta manera, tan manipulables y débiles, seremos ayudados por los seres de luz? Sabiendo que ellos nos monitorean todo el tiempo, en esa probable evolución y mejoramiento del ADN. ¿O es que no hemos hecho conciencia que la Confederación Galáctica respeta el libre albedrío? Y las decisiones que tomemos
para bien o para mal, son una respuesta al destino que nosotros mismos hemos sembrado? Es evidente que todo es causa y efecto. Acción y reacción. Y esta es una ley universal, no únicamente humana como tal vez muchos piensan. Deliberan, teorizan y solo especulan. Y esto lo explicamos así, porque claramente sabemos que la mente dual que llevamos y lo que nos dicen los medios desinformadores, quienes se contradicen constantemente, son muy parecidos a los mismos políticos y gobernantes neuróticos, los cuales, sin topes, argumentan una infinidad de engaños y simulaciones continuas. Por eso, tienen la capacidad de convencer a las masas dormidas, zombinizadas y sedadas. Todo debido a esa poderosa disociación de MK ultra global, y al que la gran mayoría está sometida. Con esto queremos decir de no sorprendernos, porque la humanidad tiene que pagar sus errores pasados. Y lo que es peor, de manera cada vez con mayor extremo, continuidad y radicalidad. Y para su cruel consecución, como ya explicamos en otros documentales, siempre estuvieron los verdugos sanguinarios, carniceros y depravados de todos los tiempos. En definitiva, debemos reiterar que ha llegado el momento de madurar y hacer una verdadera evaluación de nuestros hechos diarios. Ya que todo es pesado en la balanza de la justicia celestial. Y esta acción la exponemos, tanto para los seres humanos que tienen mayor hibridación en el cerebro reptil, como para los invasores alienígenas de hace muchos siglos. Es decir, la ley cósmica divinal actúa por igual. Y esto los usurpadores maniáticos de nuestra vida y del planeta, lo conocen perfectamente. Por eso temen morirse. Porque no ignoran lo que les espera, cuando dejen sus cuerpos metamórficos, o vehículos físicos con los que vilmente se disfrazan, para engañar a las multitudes. Entonces, en estas nefastas y adversas condiciones, ¿cómo podemos esperar lo mejor, si la humanidad está totalmente karmatizada? Y además sometida bajo una raza caducada. ¿No será que ahora más que nunca, como ya lo hemos indicado en otros documentales, es el momento de hacer algo para corregir nuestras innúmeras faltas y enmendar errores? ¿O es que somos personas muy positivas y nunca hemos hecho nada malo? ¿Y la ley divina es injusta e improcedente con tantos castigos y dificultades por todos lados? De nuestra parte, creemos que lo más inteligente y eficaz es prepararnos adecuadamente ante lo irreversible que se avecina a pasos gigantescos. Y esto no solo lo decimos nosotros, sino también, cada uno puede verlo de manera más acentuada, por todos lados. Y si además, estamos inmersos de tanta degeneración y decadencia, de todos los valores morales, éticos y espirituales, es muy patente que hay una respuesta compatible
a todo lo que nos hacen. Es por esa razón que deberíamos evaluar los sucesos de forma imparcial, pero siempre sobre hechos reales. Y en relación a esto queremos detallar sobre esa doble cara o doble identidad, que no nos permite ser verdaderamente honestos, justos, rectos y dignos. Sino siempre hay la tendencia a llevar una falsa vida, que no permite nuestra auténtica integridad personal, y ser confiables en todo lo que hacemos, expresamos, pensamos y sentimos. Entonces, para contrarrestar esas dualidades, y poder lograr una positiva existencia, lo indicado es llevar una conducta más original. Lo mismo que sensata, lúcida, reflexiva y equilibrada. Asimismo, hacer un esfuerzo y voluntad perseverante, y en donde se pueda aplicar la meditación y un profundo discernimiento sobre los errores cometidos. Pero siempre sin justificarlos ni taparlos. Solo de esta forma disminuiremos las crisis, los conflictos y temores que nos invaden. Porque no hay otra solución. Solo así, haremos de contrapeso a las oscuridades destructoras. Y esto claramente aquí expuesto, ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Porque no hay otra opción de neutralización y estabilidad a tantos desacatos que nos hacemos, y que también nos hacen. Por eso es muy importante estar bien informados de las múltiples tramas y continuas maquinaciones que los sombríos psicópatas en su afán destructivo nos hacen a diario. Y estos terribles hechos mortíferos no solo vienen desde hace poco tiempo, sino ya tienen antecedentes más lejanos, como luego lo explicaremos con mayor amplitud. Y para tener una referencia más clara al respecto, solo se puede conseguir conociendo la verdadera historia, y no la que nos han contado o adaptado sagazmente, como siempre se ha hecho. Y es que ese ocultamiento histórico se ha llevado a cabo con el fin de tapar sus abusos de poder, y así revestirse con otros ropajes que resguarden sus inmorales confabulaciones por mucho tiempo. Porque al final todo lo que nos han hecho está saliendo a la luz de la realidad. Pero además de esto, tenemos esa verdad aparente, ilusiva y fantasiosa, que nos muestran los comediantes de este nuevo y enorme circo, el cual ha sido creado para seguir engañándonos. Y esto lo mostramos para despertar de nuestro letargo y cuidarnos mejor. También con el fin de percibir cómo actuar ante estas graves situaciones de emergencia. Ya que por lo visto este año 2017, muchas cosas nuevas nos preparan, y en absoluto dudamos que será peor que el 2016. Porque la cleptocracia así lo quiere hacer. Y como la ciudadanía no sabe cómo proceder, al final desconoce los procedimientos que se dan ante los crudos y crueles hechos de desamparo.
y en los cuales va extendiéndose una enorme deportación, crisis, y un fuerte malestar. Que pronto millones con gran decepción, podremos verificar que será cada vez más acentuada. Es por esa causa, que debemos estar muy alertas a los acontecimientos, mientras nos preparamos física, mental, emocional, y conscientivamente. Porque todos somos parte de esta civilización, y sería absurdo e insensato desmarcarnos de las responsabilidades, tanto personales como familiares. Y esto lo explicamos con total claridad, debido a que está en juego nuestra vida y la del planeta entero. Por eso pensamos seriamente que nunca deberíamos hacer lo que muchos insensatamente hacen, y es intentar taparse los ojos, para no ver la verdad que nos envuelve. Y esto lo exponemos así, porque aceptemos o no, igualmente los inhumanos hechos que nos aguardan, van por una vía prácticamente inevitable. Nos referimos, de un creciente y doloroso sufrimiento, en toda la humanidad, lo mismo que en el planeta, el cual ruge por todos lados. Y si no hacemos nada para remediarlo, se repetirán con mayor intensidad todos los desastres vividos en gran parte del siglo XIX. Lo mismo que durante el terrible holocausto del siglo XX. Pero esta vez, será hasta la consumación de nuestros días. Realmente, es fundamental hacer conciencia, que nos encontramos en la recta final de esta civilización. Aunque muchos lo nieguen o por un crecido terror, no lo quieran ver. Y esto lo exponemos de esta forma, debido a que muchos hechos convergen hacia esa misma dirección. Y esto obviamente, se debe a que los opositores de la luz quieren acabar con esta raza, que no les pertenece. Pero ¿cómo pueden conseguir esos sombríos propósitos, y además obtener deplorables resultados? ¿Será que para ello lo hacen de manera subliminal? Muy discreta. Manipulable, y siempre de forma continua.
Y este proceder no sería la mejor opción, para así engañar sutilmente a las masas. Lo mismo que a la vez introducir el entretenimiento, que tanto gusta a la gente para recrearse. ¿Será que esto está bien planificado, sacando ventaja de esa amena distracción? O momentos de oración. Mientras aparece otro lobo solitario más, para asesinar inocentes. Entonces, si es así, ¿será que bajo esa aparente distracción simuladora, tienen que recurrir a sus peones de siempre? Y esta exhibición se estrenó con el primer presidente showman de la historia. Para luego dar el segundo paso. Y en este caso, sería ir materializando sus objetivos a través del principal arlequín excéntrico, del gran espectáculo teatral, que ya antes fue bien preparado. Y en el cual, han empleado un enorme escenario circense, que se ha extendido de manera increíble, mientras muy pocos se enteran, que todo es una enorme manipulación simuladora, y a su vez enormemente tragicomediante. ¿Será que se trata de ese yoquero comodín, recadero de manejo múltiple, que generalmente se utiliza en los naipes del entretenimiento? Y tiene la gran utilidad, de ser manejado, movido o alternado según las circunstancias. Dentro del doble o triple juego, que toca recrear o incluso provocar. Quizás por eso, parecería que desde que es presidente, ha cambiado de postura. Y ha pasado de ser un gracioso entretenedor, y mostrarse como un aparente bromista, para ahora convertirse, en alguien que puede generar mucho peligro. Y esto lo exponemos, porque tiene que seguir las indicaciones sin resistencia alguna. Y como tiene orígenes alemanes, con tintes racistas y xenófobos, en especial, con el Ku Klux Klan, ya desde los años 20 del siglo pasado. Y según se ha podido observar, al no ser algo reciente, sino que proviene de una ascendencia familiar. ¿Será que ha sido escogido por la elitocracia? ¿Para seguir la misma línea, ultraconservadora racista? Y esto lo podemos verificar, que estas tres generaciones de abuelo, padre e hijo del clan, al final, acabaron levantando un gran imperio, en el campo de la construcción. En este caso, mencionamos sobre el recién nombrado presidente de Estados Unidos, el cual parecería que está dispuesto a seguir la misma ruta de su antecesora familia. Y como demuestra ser un megalómano, que le gusta sobresalir en todo lo que se propone, se ha convertido en la ficha perfecta para la élite más oscura, que maneja el poder global.
Pero además de esto, hay algo que llama mucho la atención por su coincidencia. Y es que precisamente, a pocos meses de este mismo 2017, habrán otras elecciones presidenciales. En este caso, diremos de sufragios que se darán en Holanda, o actual Países Bajos. Luego en Francia, y por último en Alemania. Y aunque tal vez aparentemente, solo sea una mera casualidad, sin embargo, también extrañamente coincide con un enorme crecimiento de partidos de ultraderecha, por toda Europa. ¿Una coincidencia más? ¿O habrá una astuta preparación neofascista y nazista, muy bien encaminada? Mientras la población mundial, como siempre, ignora el terrible entramado que se gesta a sus espaldas. ¿O será que toda esta enigmática convergencia estará de alguna manera vinculada con el llamado Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Así como igualmente, el peligroso riesgo de que se rompa el Tratado de Schengen, el cual dejaba abiertas las fronteras de Europa, y con ese terrible rompimiento, cada país trazaría sus líneas fronterizas, haciendo con esto más difícil la circulación de los ciudadanos europeos y de otros países. Pero además de esto que ha sucedido con la primera ministra del Reino Unido, la cual, aparte de llegar al poder sin ser elegida, en votación por la ciudadanía, ¿por qué ha tenido un cambio tan radical, si antes estaba en contra del Brexit? Y ahora resulta que está a favor, e incluso ha viajado a Estados Unidos para entrevistarse con el nuevo presidente. ¿Es que ha llevado el mensaje de la jerarquía imperial, indicando los nuevos pasos que tienen que dar en este año 2017?
Es muy evidente, aunque aceptemos o no, definitivamente nos espera un año bastante complicado. Y mucho más con ese gabinete, que ha formado el nuevo presidente estadounidense. En el cual ha incluido varios ministros con tendencias racistas. E incluso, su mismo yerno ha sido convertido en asesor directo del presidente. Y es de origen judío. Con esto, claramente parecería el regreso de los judíos sionistas, askenazis. Como el caso del actual presidente de Israel. El cual, ya no tendría topes, para acabar con lo poco que queda de Palestina. Lo mismo que provocar a otros países de Oriente Medio, como Irán. Mientras de paso, acabaría con Siria. Quizás por esas medidas draconianas, que cada día toman más fuerza, es como muchos ciudadanos y celebridades norteamericanas, al ver el terrible futuro que a millones les aguarda, se están saliendo del país. Porque indudablemente ven en el horizonte lo que pronto vendrá. Es por esa causa, que insistimos en prepararnos en todos los campos. Porque no sabemos en qué momento podría estallar una muy posible guerra civil, de efectos impredecibles. Ya que las posibilidades de autocracia y despotismo están tomando forma y realidad cada día más. Mencionamos de una grave situación, que puede explotar en un acentuado enfrentamiento ciudadano. O definitivamente, en una ley marcial que finalice en los campos FEMA, con un genocidio masivo. Así se cumplirían las predicciones, de crear un mundo esclavista y tiránico, que nos lleve a un exterminio totalmente orwelliano. Entonces, si son de esta forma, las previsiones que muchos analistas en geopolítica nos muestran, ¿será que nos espera un gobierno definitivamente de corte nazista fascista totalitario?
Y que aparte de crear caos por todo el planeta, como se ha visto recientemente con México y el muro, ¿será que también buscará colapsar la economía mundial? Como se hizo en los años 20 con la Gran Depresión, donde acabaron varios millones en la calle. Asimismo, llama mucho la atención. Y es que mientras se veía un enorme sufrimiento e indigencia dentro de la clase media y baja, en los despiadados años 20, sin embargo, para la élite de aquellos años, ese desproporcionado colapso económico significó su gran oportunidad de enriquecerse más. Y esto claramente se pudo ver con los famosos años locos de los 20, en donde el enorme derroche, el ostentativo lujo, junto al exceso y la abundancia extremada, era parte de su pletórica vida. Pero ¿por qué esa inmensa diferencia, que dejó a unos pocos muy ricos, y a la gran mayoría enormemente pobres, y además sin subsistencia? ¿Será que todo esto estuvo bien organizado, tanto de parte de Estados Unidos, como desde la Europa monárquica invasora, para que esta indigencia se diera? Y por lo visto, ahora se prevé que ya no sea únicamente en esos países, sino se haga a nivel global, solo que ahora se incluirán duros enfrentamientos sociales. Ya que al tratarse el nuevo mandatario de una ficha del gobierno de la sombra sionista anglosajón, debe obedecer las órdenes, caso contrario podría ser asesinado como se ha visto en otros presidentes. Según nuestra perspectiva, es bastante indudable que algo muy fuerte se aproxima. Y más aprovechando este 2017, ya que para ello lo harían encajar con varios eventos, los cuales ya se han dado. Y este año podría ser para la cleptocracia muy bien aprovechado, coincidiendo con los 100 años de la caída del imperio zarista, como luego ampliaremos. Solo que primeramente nos gustaría iniciar por el siglo XIX, donde el imperio creciente, aprovechando el poder, que con gran sagacidad hacía que se extendiera, obviamente, para acrecentar su autoridad hegemónica, se dieron a la infame tarea de implantar guerras e invasiones muy decisivas. Y esto fue llevado a cabo por medio de duras intromisiones en contra de países soberanos, haciendo que muchas cosas cambiaran a su favor. Sin embargo, para esa consecución, estuvo la reina Victoria de Inglaterra, la cual tuvo mucha preponderancia dentro de la ampliación del Imperio Británico. Y aunque existe un fuerte entramado junto a su esposo, ambos con fuertes vínculos genéticos, prusianos Illuminatis. No obstante, parecería que estos parentescos de sus orígenes, hasta ahora, no se han esclarecido del todo. O se han tapado muy bien. De esta manera nadie investiga su pasado familiar. Sin embargo, es muy sabido que esa genética sanguínea ha continuado hasta nuestros días,
con la supuesta familia Windsor. Pero antes, de apellido Sajonia-Coburgo-Gotha, como sucedió con todos sus antepasados. Y aunque son así, esos orígenes totalmente nazistas Illuminati, y que han quedado tapados, en las más oscuras sombras durante muchos años. Es evidente que algo está saliendo a la luz, de manera muy clara, y más ahora después de provocar las 2 guerras mundiales. Y según nuestras perspectivas, parecería que con mucho interés se apresuran a crear la tercera conflagración mundial. No obstante, además de existir un pasado tan tétrico y desalmado, el cual ha llevado a crear tantos desastres y muertes por todo el mundo, aparte también se sabe que la reina Victoria tenía un extraño vínculo con el famoso Jack el Destripador, el cual se dice era el médico real. Sin embargo, fue el asesino de muchas mujeres de mala vida. Ya sobre estos misteriosos asesinatos en serie, se hizo una interesante película llamada Desde el Infierno. Y esto es bastante trascendental enterarnos, para que así las personas puedan conocer los hechos de manera más realística. Y no como nos cuenta la historia adaptada de siempre, la cual de todas las formas posibles, está bien tapada por los dueños del poder global, desde hace décadas hasta nuestros días.
Es importante ahora más que nunca abrir nuestros ojos a la cruda y complicada realidad que envuelve al planeta entero. Y mientras no haya una percepción más amplia y conscientiva, no dudemos que estamos llamados a preparar nuestra propia extinción. Por eso ahora que estamos ya en el siglo XXI, y principalmente porque se cumplen más de 100 años sobre muchos acontecimientos nefastos, así como hechos destructores que jamás debieron suceder. Es como la élite imperial británica, junto a sus aliados, ya estaban desde aquellos años gobernando y preparando asiduamente su primera guerra mundial. Y esto era para ellos una gran oportunidad de un mayor expansionismo, para así tomar el control total del planeta. Y evidentemente, también tener mayores pretextos, e involucrar a otros países. Entonces, para los promotores de la Gran Guerra, el hundimiento del mayor transatlántico que jamás había existido, el famoso Titanic, fue sin lugar a dudas, otra de sus más oscuras y tenebrosas secretas conspiraciones de la historia, llevada a cabo por la élite sionista Illuminati de los Morgan, los Rothschild, Rockefeller, y otros más, haciendo con este enorme naufragio, que desaparecieran los mayores opositores de la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así de paso, también se deshacían de algunos que no estaban de acuerdo en participar en la enorme contienda global, la cual acabó con muchos millones de personas. Y esta gran oportunidad de crear una futura conflagración que les beneficiara totalmente, no podrían dejarla pasar en absoluto, ya que sería la que marcaría el destino de la humanidad. Lo mismo que el afianzamiento de su supremo poder por todos lados de la Tierra. En este caso, estamos dando a conocer de un tremendo entramado, muy bien organizado, en el cual, primero era dominar ciertos países de Asia, para así comercializar el opio, mientras de paso enviciaban y subyugaban a varias naciones que podrían ser peligrosas para sus macabros fines de opresión planetaria. Es decir, hablamos de buscar la manera de someter a unos, para así poder tener grandes posibilidades de dominio, sin ninguna oposición que altere sus ambiciones de absolutismo y plena tiranía. Y estos macabros planes de supremacía mundial son los que definitivamente pretenden llevar a cabo ahora. Solo con la enorme diferencia que nos encontramos en otra época, y en donde sus jugadas dominadoras es muy probable que les salgan diferentes. Aunque obviamente siempre tendrán sus tácticas y estrategias, para así volver a molestar a Rusia, a través de Ucrania, como ya lo habían hecho antes.
Sin embargo, para obtener esos sucios planes de la élite imperial sionista masónica de aquellos años, y buscar un buen pretexto para que se iniciara la demoledora contienda mundial, vieron que lo más adecuado era asesinar de manera cobarde a la misma emperatriz del Imperio Austrohúngaro, ya que normalmente no era protegida por ningún guardaespaldas. De esta forma, se aprovecharon por medio de un supuesto anarquista, quien la asesinó por la espalda, justo antes de emprender un viaje desde el puerto de Ginebra, Suiza. Así fue, y siguiendo esos métodos tan indignantes para aquella época, donde todavía existía más respeto y ciertos valores morales, es como intentaron que a través de este fatídico magnicidio, el emperador se viera obligado y engañado para entrar en una guerra que no estaba muy convencido. Pero esa inhumana tentativa de crear la gran guerra por medio de ese vil crimen de la emperatriz, al final no les dio el resultado esperado. No obstante, luego volvieron a intentarlo. Y en este caso, lo hicieron provocando un atentado al archiduque de Austria junto a su esposa. Solo así fue como luego lograron que este asesinato fuera el detonante para que se iniciara la ansiada Primera Guerra Mundial. De esta forma, todos los nazistas sionistas masónicos prusianos, los cuales estaban muy bien preparados, mostraron su poder, a la vez que experimentaban las primeras armas químicas y letales de la historia. También existe otro aspecto que llama mucho la atención. Y es que los creadores de la guerra intentaron por todos los medios para que el zar Nicolás II de Rusia entrara en la contienda. Pero el zar no quiso participar en la conflagración mundial. Entonces, al ver esa posición pacífica de quien era su primo más cercano, y además muy parecidos entre sí, el rey Jorge V de Inglaterra, lo mismo que también su otro familiar consanguíneo, el Kaiser Guillermo II de Alemania,
Lo que hicieron ambos parientes fue traicionarlo. Y sin escrúpulo alguno, le declararon la guerra interna a su mismo primo, Nicolás II de Rusia, para luego quitarlo del poder. Con esto podemos corroborar que quienes hacen estas altas traiciones nada tienen que ver con una raza humana, ni con ningún vínculo familiar. Solamente les mueve el poder y esa imperiosa necesidad de ampliar su dominio por todo el planeta. Pero no solo fue traicionado el zar de Rusia, sino también lo hicieron a través de su esposa, que era igualmente alemana. Y esta zarina era detestada por el pueblo ruso. Todo por su estrecha relación que tenía con el monje Grigori Rasputin. Y que luego también fue asesinado. No obstante, después de la muerte del monje Rasputin, el gobierno monárquico de Nicolás II empezó a desintegrarse de forma muy rápida. Y esto se debió por medio de una despiadada conspiración, provocada desde adentro. Así empezaron las intrigas revolucionarias. Haciendo con esto, que al final el zar se viera obligado a abdicar en favor de su hijo Alexei, el 15 de marzo de 1917. Pero dada la condición de su precaria salud e inmadurez de su pequeño hijo, no pudo gobernar. Entonces, el zar fue detenido y confinado en las afueras de Petrogrado. Mientras a la par, se daban los levantamientos populares. Para luego impune y cobardemente, acabar asesinado junto con toda su familia. En Ekaterimburgo, y sin que nadie supiera. De esta forma, tanto los subversivos rebeldes bolcheviques, con Lenin a la cabeza, fueron los que dieron los primeros pasos para crear la revolución comunista, la cual gobernó durante muchos años. Mientras de paso, todos los rebeldes, que eran dirigidos secretamente por la elitocracia, como siempre ha sido, fueron robando todas las innúmeras posesiones de la corona, para luego misteriosamente hacerlas desaparecer. Pero aquí sucedió algo muy anecdótico. Y es que gran parte de esas joyas y riquezas de los zares desaparecidas, extrañamente, con el tiempo fueron apareciendo, para luego ser vendidas en reconocidas casas de subasta, de Inglaterra y Estados Unidos. Así de esta manera, aparte de acabar con la monarquía rusa, y todas sus pertenencias, fue como finalizó la vida del último zar de la familia Romanov, que ha existido en la historia de Rusia.
Pero aparte de todo ese doble entramado, ¿en qué se ha basado esa extraña conspiración y cruel magnicidio? Hacia un rey que solo quería la paz. Y no la contienda de su país, y también mundial. ¿Será que detrás estaba la mano negra, del famoso poder de las oscuridades? Para intentar acabar con la poca gente de buena voluntad que ha habido en nuestro planeta. Sin embargo, los levantamientos del pueblo, fomentados continuamente por los usurpadores del poder, hicieron crear de forma totalitaria el comunismo en toda Rusia. Y este dominio absolutista, aparte de establecer un grave problema y crear una gran pobreza en el pueblo, con tantas guerras, el resultado fue que también le quitaron su propia religión. Únicamente tuvieron que pasar muchos años, junto a enormes sufrimientos, para que al final pudiera regresar la fe que siempre tuvo el pueblo ruso. Pero además de esta forzada abdicación del zar de Rusia, y que de alguna forma coincide precisamente después de 100 años, en este 2017, también la jerarquía imperialista, sionista Illuminati angloamericana, y que con sus largos tentáculos, de querer siempre abarcar y dominar el mundo entero, quiso igualmente utilizar su superioridad. Y de manera muy silenciosa se compró a los gobernantes de México, mientras de paso se aprovechaba de todos los recursos del país, y dejaba en la miseria a la gran mayoría del pueblo en general. Pero estos fuertes abusos trajeron firmes consecuencias. Y fue lograr un gran levantamiento social, a la vez que también se creaba la Revolución Mexicana, la cual duraría desde 1910 hasta 1917. ¿Será que el poder hegemónico global de aquellos años no estaba ya contento con haber seccionado a su favor una gran parte del país de México, y ahora quería adueñarse de todo? No obstante, se sabe que para esa malévola conquista hubieron movimientos muy bien calculados, y estos se llevaron a cabo unos años atrás, por medio de otro débil presidente mexicano vendido, y en los cuales los usurpadores tenían como objetivo tomar plena potestad de la otra parte de México. Pero gracias a la Revolución Mexicana, al final esa voracidad de poder de los sionistas Illuminatis se pudo frenar por unos años. Sin embargo, los abusos de absolutistas han vuelto a la carga a través de subidas de impuestos,
y fuertes amenazas fronterizas, y esto se está dando en varios países para intentarlos controlar nuevamente. Además de estos hechos tan casuales, donde se cumplen 100 años en este 2017, y en el cual se prevén muchos desórdenes y graves incidentes por todo el mundo, de forma muy recurrente. Casualmente existe también un delicado problema, que llama mucho la atención. Y es sobre los graves peligros, que se acrecientan por todo Estados Unidos y Europa principalmente. Y por lo visto estos hechos llenos de conflictos y fuertes amenazas tienen que ver directamente con el recién estrenado presidente norteamericano. Es que el nuevo gobernante está tomando demasiada potestad y abusos de su poder. ¿O habrá algo más que las gentes ignoran por completo? ¿Y este movimiento tendrá que ver con el imperio angloamericano? Ya que esas duras actitudes tan dictatoriales han coincidido justo después del viaje de la primera ministra del Reino Unido a Estados Unidos. ¿O será que se está preparando una gran conspiración en contra del mundo entero? Y para ello, están utilizando a la nueva ficha de la elitocracia, para provocar levantamientos ilimitados. Mientras de paso muchos gobiernos europeos lanzan mensajes en contra de los mismos dueños del poder global secreto, ya que fueron ellos los que pusieron en el poder visible al controvertido presidente. ¿O es que tendrán alguna estrategia muy oscura del imperio para levantar a las masas, mientras los descontentos crecen imparablemente? Aunque se desconoce cuáles serán los efectos finales.
que vemos, algo de mucha confluencia, así como de gran peligro, está en plena gestación. Y esperamos que las tétricas y acérrimas tinieblas no puedan con esos nefastos propósitos. Porque repetimos, su objetivo es acabar con esta civilización. Y esto ya lo vimos, con las 2 primeras guerras mundiales, las cuales dejaron a la humanidad al borde de la extinción. Y por lo visto, ahora quieren hacer lo mismo pero aún peor, ya que se trataría de una pavorosa contienda termonuclear, de efectos insospechados. De nuestra parte, es como ya lo hemos expuesto en varios de nuestros documentales, que todo depende de nosotros mismos. Igualmente, de esa fuerza de unión sincera, que entre todos podamos tener. Únicamente de esta forma, unificada y multitudinaria de millones, sería el único poder que logre con firmeza disuadir el siniestro mal que nos acecha por todas partes. Tenemos que comprender a fondo que no existe otra salida, si verdaderamente queremos que nuestra civilización sobreviva. Porque la antiluz está ya encaminada para actuar lo más antes posible, en busca de un terrible enfrentamiento a nivel social, y que nos conduzca a un genocidio masivo. Sin embargo, si somos fuertes, lo mismo que realmente solidarios y constantes, estamos seguros que ningún poder de las oscuridades podrán con esta consciente y madura humanidad, la cual ya está muy cansada de ser abusada y maltratada durante tantos años de ocupación y dominio por los invasores de siempre. Por eso decimos una vez más, ha llegado el momento de nuestra libertad física, psíquica y espiritual. Y para acceder a ese anhelo, todo depende de nuestra voluntad en ser mejores. Así como en la fe consciente que ofrezcamos a la divinidad, que espera por nosotros.